Génesis 8, ¿ya sí lo tienen? Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, y en el 10º mes, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron al arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Oremos.
Padre, oramos, Señor, agradecidos, Padre, por la oportunidad que nos concedes de presentar tu palabra delante de mis hermanos, Señor. Padre, a menos que tu Santo Espíritu, Señor, para tus propósitos la utilice, sencillamente será una exposición más, Señor. Pero sin embargo, Padre, si de alguna manera tú quieres bendecir las almas de los oyentes como me has bendecido a mí, oyendo y leyendo tu palabra, pues te ruego, Señor, que no haya impedimento, Señor, que perdone nuestras faltas, que, Señor, mantengas, Padre, la atención y sobre todo, Señor, enternezca los corazones a fin de que, penetrando por los oídos, Señor, calen hasta lo más profundo de nuestro ser todas y cada una de tus palabras. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tus promesas. Gracias por el hecho de ser como eres, Señor, a pesar de lo que nosotros somos, Señor. Te rogamos, Padre, que nos presida, nos bendiga, nos dirija, Señor, nos tomes en tus manos, Señor, nos llene de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando pensamos en el diluvio, yo no sé cuál es el primer pensamiento que les viene a la mente a ustedes, pero por lo general lo que pensamos es en destrucción. Y ciertamente el diluvio fue un tremendo episodio de una destrucción masiva de toda la existencia, de todo lo creado hasta ese momento. Ya leíamos la semana pasada cómo Dios juzgó a esta tierra y a los habitantes de la tierra a través de agua. Lo interesante es el hecho de que el apóstol Pedro dice que la misma palabra de Dios que una vez por agua juzgó y condenó la tierra, también lo va a hacer una segunda vez, pero ya no va a ser por agua, sino por fuego. Evidentemente, cuando pensamos en el diluvio, lo que pensamos es en la destrucción por lo general. Pero sin embargo, subyace una idea que es la que vino a mi mente en la medida que iba leyendo los pasajes y estudiando, y es la idea del renuevo o el reinicio, o por así decirlo, cómo las cosas recomienzan. Y por eso he titulado este mensaje esta mañana, Recomenzando. Y es que nosotros tenemos un Dios que es un Dios que da nuevas oportunidades, es un Dios de una segunda oportunidad y muchas veces hasta de una tercera oportunidad. Es un Dios clemente y misericordioso. Y a veces cuando nosotros vemos las cosas ya listas, finiquitadas, completamente sin ninguna esperanza, sin embargo, Dios renueva su gracia, su misericordia. No en vano dice la Escritura que los que están acogidos a Él, apegados a Él, los que esperan en Él, dice, vuelven a nacerle alas, dice, a retomar vuelo, y vuelven y despegan, y sus vidas se rehacen perfectamente bien cuando Él, pues, de nuevo renueva su misericordia. La Escritura dice que ellas se renuevan cada mañana, y ciertamente sabemos que es así porque lo vivimos, lo hemos experimentado a través de tantos años. Pero no solamente eso, sino que cuando Dios renueva, Él permite que las cosas comiencen de nuevo, muchas veces cambiando las circunstancias o las condiciones. Y esto es lo que vamos a ver nosotros, o hemos leído nosotros en el recuento de la restauración del planeta Tierra luego del diluvio. No solamente eso, sino que el Señor cambia la esencia de las cosas, renueva las cosas que ya existen. O sea, ya la vegetación prediluviana, aún el clima, nosotros sabemos que no había llovido nunca sobre la Tierra. O sea, todo cambió a partir de ese momento, pero todo cambió de una manera renovada, o sea, no fue pura y simplemente destrucción, sino que va a haber una nueva atmósfera en condiciones completamente distintas, va a haber una nueva configuración terráquea, ¿verdad? Va a haber una nueva configuración de las tierras y de los mares, ¿verdad? Y en consecuencia, Dios renueva las cosas que existen, y no solamente las renueva, sino que también Dios es capaz de dar nuevas esperanzas a través de nuevas promesas. Y lo vemos también en el pasaje que acabamos de leer. O sea, como cuando uno dice, ya no hay esperanza para mí, sin embargo, Dios todavía tiene promesas para ti. Todavía Dios tiene esperanzas para ti. Claro que sí, que la tiene. Y eso es lo que vemos nosotros en este recuento que acabamos de leer hace un ratito. La manera como Dios transforma realidades. Cuando vemos las cosas como tan evidentemente de una manera, sin embargo, de un momento a otro todo cambia. Y todo cambia porque Dios lo decide. Y Dios decidió que todo cambiara. Y todo cambió. Y de un momento a otro hay un sol que está saliendo y que se está poniendo, y una luna que emerge de nuevo, y vemos una tierra renovada, completamente nueva, con una población completamente distinta a la anterior, donde de nuevo el temor de Dios estaba en el corazón de los hombres. Dios, a través de la renovación, pues confirma sus propósitos.
No es que el plan de Dios cambia, no es que Él es voluble, no es que se equivocó, no es que tiene un plan B de ninguna manera. Siempre tuvo un plan A y el plan A es el que está llevando a cabo. Nosotros no lo conocemos sino de una manera gradual, en la manera que Él se va revelando a nosotros. Pero Él confirma sus propósitos y los confirma y los hace evidentes delante de nosotros cada vez que establece un pacto que parece nuevo, pero que sin embargo de alguna manera se suma a los pactos anteriores y siempre es a favor de nosotros. Consecuentemente, Dios, a través del diluvio, lo que hizo fue ciertamente no solo juzgar la tierra, sino levantar nuevas esperanzas. Nuevas esperanzas para la familia de Noé, ¿verdad? Nuevas esperanzas para la creación, una creación que había sido prácticamente maleada, desgraciada, azarada por causa del pecado. Y Dios, sin embargo, había hecho una promesa en el mismo Génesis, ¿verdad? Una promesa de la simiente de la mujer de mandar un redentor, un Mesías, y parecía que todo estaba perdido, ¿verdad? Sin embargo, Dios de nuevo levanta las esperanzas a una humanidad perdida. Y esto es lo que nosotros queremos enfatizar en esta mañana acá. Yo no sé cuántos de ustedes hubiera en algún momento de su vida deseado que algo no hubiese sido como fue, que hubiese sido de una manera diferente, ¿verdad? Y quisiéramos borrar episodios de nuestras vidas, o sea, quisiéramos que ese momento de dolor, de tragedia, de desolación, de muerte, de condenación, de desgracia, ¿verdad? No hubiese existido jamás. Sin embargo, sucedió, Dios permitió que sucediese, siempre de acuerdo a sus propósitos, ¿verdad? Pero lo interesante es que todavía hay una oportunidad de recomenzar. Y muchos de nosotros muchas veces han dicho, ojalá yo haber podido comenzar de nuevo en determinados aspectos de nuestra vida. Hay algunos que consideran su vida tan azarosa que piensan pues sencillamente que ojalá que toda su vida hubiera sido diferente o que pudiesen volver a nacer. Bueno, sí, ciertamente no van a poder volver a nacer en términos temporales, pero aún en términos espirituales hay esperanza de un nuevo nacimiento, de una nueva vida, de una nueva relación con Dios, de una nueva realidad para ellos, ¿verdad? Como consecuencia de que el Señor permite que nosotros recomencemos. Cuando se recomienza, el texto nos enseña en primer lugar que hay varias cosas que permanecen como estaban antes. También vemos que hay algunas cosas que cambian. Y el tercer punto es que hay algunas cosas nuevas que se establecen. Y queremos pues analizar este reinicio, ¿verdad? Desde estas tres perspectivas. Las cosas que permanecen, las cosas que cambian y las cosas que se establecen como nuevas. ¿Estamos listos para analizar el texto? Vamos a aprender de la palabra de Dios. Lo primero que nosotros vemos acá es la fidelidad de Dios. Fíjense la expresión que dice en el versículo primero. Me parecería como cómica, ¿no? Graciosa. Y se acordó Dios de Noé. Óyeme, qué mala memoria tenía Dios. O qué buena memoria tiene Dios. Bueno, ¿desde cuándo Dios tiene mala o buena memoria? O sea, Dios lo sabe todo, Dios claro que lo recuerda todo. De hecho, en todo momento Dios estuvo controlando todos y cada uno de los eventos que se sucedieron durante el periodo del juicio que vino sobre la tierra a consecuencia del diluvio. Pero es una expresión de fidelidad, es una expresión que dice sencillamente Dios fijó su atención en Noé en un momento dado, ¿verdad? Porque iba a manifestar su gracia y sus promesas a él. El hecho de haberlo preservado y el hecho de haberlo hecho fuente originaria de nuevo de toda una raza, de la raza humana en sí. Él se convierte, por así decirlo, en un segundo Adán, el Adán postdiluviano, a pesar de que sabemos que en cuanto a la naturaleza del hombre, el primer Adán fue el que conocimos en el huerto del Edén interactuando con Dios, y el segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo, de una nueva generación en términos espirituales. Pero sin embargo, la expresión acá es preciosa, dice, se acordó Dios de Noé y de todas las bestias que estaban con él en el campo. Y a veces pensamos que Dios se olvida de uno, como que ya Dios nos metió en una esquina del cajón, como decía Serrat, ¿verdad? En un cajón, guardados, y que un buen día pues viene el pensamiento de nuevo a la mente y sorprende a uno. Pero no, o sea, Dios no se olvida de nosotros, no se olvida nunca de nosotros. Aun cuando nosotros nos olvidamos de Él, Él nunca se olvida de nosotros, porque dice la Biblia que aun cuando nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Y de manera particular con aquellos que son objeto de su gracia y de su misericordia, aquellos que son parte de su familia. ¿Olvidará la osa a sus cachorros? ¿Verdad? O sea, dice la Escritura pura y simplemente, Dios no puede olvidarse de los suyos, de los que son parte de su familia.
de aquellos que ha redimido y de aquellos que ha rescatado. Entonces lo primero que nosotros vemos que permanece a través de las circunstancias, la desgracia más grande que haya podido pasar sobre la faz de la tierra, el diluvio, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios estaba ahí pendiente, fiel, atento a Noé, y en un momento dado dice, se acordó Dios de Noé, diciendo sencillamente, llegó el momento en el cual el Señor comenzaría de nuevo a actuar de una manera poderosa en la vida de Noé y de los suyos. Entonces, la fidelidad de Dios, que nunca se olvida de los suyos. Y eso es bueno que nosotros lo tengamos presente. Es bueno que lo tengamos presente porque tendemos a pensar que cuando nos caen los palitos, como decimos aquí, ¿verdad? Cuando las cosas no van bien, cuando las cosas... Dios parece que se olvidó de mí. No, ¿quién dijo? Nunca. La desgracia viene a la vida de uno, las enfermedades vienen, los problemas, las situaciones distintas, los incidentes y accidentes, pero sin embargo Dios no se olvida de uno nunca. Como no se olvidó de Noé, ni de los que estaban también en el arca con él. Por eso, la primera cosa que tenemos que ver y que tenemos que reconocer es que permanece siempre la fidelidad de Dios. Siempre, 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 siempre Dios es fiel. Nunca, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanecerá fiel porque Él no puede ser diferente como es. Él no puede negar su propia naturaleza, no puede negarse a sí mismo. Otra cosa que nosotros vemos que permanece cuando se recomienza en este contexto postdiluviano es el plan de Dios. Fíjense que en el versículo 14 dice, en el mes segundo, a los 27 días del mes, ¿qué dice? Se secó la tierra. Dios tenía un plan. Y Noé tuvo que esperar algo más de un año. Exactamente, si nosotros hacemos un recuento de los años que se indican aquí, son 377 días que tuvo que esperar Noé y los suyos en el arca. Ustedes se imaginan lo que pasar en un arca de madera, ¿verdad? Lleno de animales, en esa situación, bajo tormentas y lluvias, más de un año. La paciencia tenía que haberle llegado al extremo a ellos, pero sin embargo perseveraron. Y debían perseverar porque simplemente Dios estaba cumpliendo con su plan. ¿Cuándo se secó la tierra? La Biblia dice aquí de una manera muy clara. ¿Dónde? En el versículo 14. ¿Cuándo dice que se secó la tierra? En el versículo 14. ¿Saben cuándo se secó la tierra? Cuando Dios lo había determinado. Cuando su plan, ¿verdad?, que incluía el que la tierra fuese abnegada en agua, pues sencillamente se cumplió. Y eso es otra cosa que nosotros tenemos que tener presente. O sea, Dios siempre va a cumplir su plan y su propósito. Siempre va a cumplir su plan y su propósito. Pablo decía, estoy seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pablo sabía que el Señor tenía un plan en su vida y el apóstol confiaba en que el Señor habría de ejecutar con él y con aquellos a quienes les escribía su plan y su propósito en la vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. El plan de Dios originario, ¿verdad?, de crear al hombre a su imagen y semejanza, tener comunión con el hombre, de manera tal que el hombre sirviese para su alabanza y su gloria y le adorase. El Señor nunca tiró por tierra ese plan. Nunca lo tiró por tierra. No obstante, Satanás se metió de por medio una vez y otra vez y otra vez. No obstante, Dios tuvo que juzgar el pecado y condenar al pecador. Sin embargo, el plan de Dios permanece hasta este día. Todavía hoy día Dios quiere de ti que tú tengas una relación personal con Él, que tú le adores, que tú seas un objeto de bendición para su gloria. Eso es lo que Dios quiere, es parte del plan de Dios para contigo. Si tú crees que Dios terminó contigo, no ha terminado, apenas pues sencillamente está en el proceso de llevar a cabo su plan, su propósito. Otra cosa que permanece, además de la fidelidad de Dios y el plan de Dios, ¿verdad?, y lo aprendemos de aquí, es la palabra de Dios. Fíjense qué interesante que en el versículo 15 dice que luego, pues se secó la tierra, ¿qué pasó? Dice, entonces habló Dios a Noé diciéndole, sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Óyeme, pero Noé, ¿ustedes creen que él no quería salir? Yo me imagino que sí, que después de 377 días él quería salir del arca, ¿no? Él se dio cuenta de que la tierra estaba seca, ¿verdad? Se dio cuenta de una manera muy clara. La paloma no volvió más, ¿verdad? Primero que ya había percibido que la vegetación se había restaurado en forma parcial o total, no lo sabemos, pero se había restaurado, vino con un ramito de olivo, ¿verdad? Pero aparte de eso, se dio cuenta perfectamente bien de que la tierra estaba completamente seca, se secó la tierra.
¿verdad? Pero sin embargo, él esperó la dirección de la palabra de Dios. Hasta que el Señor le dijo, Noé, sal del arca tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ese momento él no se movió. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios pues sigue siendo la que debe regir nuestra vida. No importa la circunstancia en la que estemos, no importa estemos pasando por una gran catástrofe, tenemos que estar pendientes siempre a la orden de Dios y a la señal de Dios. Siempre permanecerá la palabra de Dios, los cielos y la tierra, dice el Señor, ¿verdad? El diluvio se lo llevó todo, pero la palabra de Dios estaba todavía ahí actuando, dirigiendo al hombre, y lo que tenía que hacer Noé fue exactamente lo que hizo: esperar y seguir las instrucciones del Señor. Noé, sal del arca. Ok, ahora sí, adelante, vamos para afuera. Muchas veces nosotros nos metemos en problemas porque queremos actuar independientemente de lo que la palabra de Dios dice. Y muchas veces, aún sabiendo lo que el Señor dice, nosotros actuamos contrario a lo que la palabra de Dios dice. Es absurdo. Yo oigo algo hablando, hay como una grabación en el trasfondo. ¿Ustedes la oyen? No. Sí, yo la oía por aquí por la bocina. Estaba oyendo una grabación en el trasfondo. Bien, el hecho es que la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, cosas que permanecen estamos viendo. La dirección de Dios. Dios no había soltado en banda a Noé, nunca lo soltó en banda. Y a los 377 días, cuando se secó la tierra, Noé supo esperar, buscar la dirección de Dios, y cuando Dios le dio la señal, entonces salió. La cuarta cosa que vemos que permanece cuando se recomienza a poblar toda la tierra de nuevo es la responsabilidad humana. Administrar, poblar, sojuzgar la tierra y además de esto, gobernar a sus criaturas. Dice el versículo 17 que todos los animales que están contigo, de toda carne, de ave, de bestia, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Noé tenía que sacarlos. Dice, vayan por la tierra, o sea, suéltalos para que fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Había una responsabilidad que Dios no había quitado al hombre, su responsabilidad sobre ellos. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. No obstante, Dios es soberano, no obstante, Dios hace que las cosas sean como Él quiera y cumple su plan indefectiblemente de acuerdo a lo que es su fidelidad y su palabra establece. Sin embargo, tenemos una responsabilidad individual nosotros. La responsabilidad de hacer lo que Dios nos dice para que las cosas nos vayan bien. Porque las promesas de Dios van atadas a este compromiso que nosotros tenemos de obediencia hacia Él. Fíjense que Dios demanda obediencia. Dice en el versículo 18 que entonces salió Noé y sus hijos y su mujer, etc. O sea, tuvo confianza Noé porque sencillamente lo que estaba haciendo era obedeciendo. Él no tenía temor de que se iba a caer en un pantano y se iba a inundar, o que de nuevo pues se iba a encontrar con que de un momento a otro volviera a llover. No tenía temor. Él estaba completamente seguro porque Dios sigue demandando obediencia al hombre, sigue demandando al hombre que asuma su responsabilidad, y él estaba dispuesto a hacerlo junto con toda su familia. O sea que si vemos las cosas que permanecen, la fidelidad de Dios, el plan de Dios, la palabra de Dios, la responsabilidad del hombre de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y la obediencia que Dios demanda, la demanda de obediencia de parte de Dios. A partir de ese momento Dios no soltó en banda a Noé y le dijo, ahora manéjate como tú quieras. No, le dijo lo que tenía que hacer. Y Noé tenía necesariamente que obedecer a Dios. La mayoría de los problemas que nosotros tenemos en nuestras vidas, no todos, Dios es soberano, pero la mayoría de los problemas que nosotros tenemos en nuestras vidas, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones familiares, en nuestro trabajo, aún en nuestra economía, en todo, es porque sencillamente no tomamos en cuenta a Dios. No tomamos en cuenta a Dios. Ayer escuchaba yo a un psiquiatra famoso, un dominicano, ¿verdad? Cuando digo famoso es que es una persona notable que también incursiona en política, estaba siendo entrevistado, y las palabras finales de exhortación a aquellas personas que se sienten decaídas, deprimidas, aquellos jóvenes que no tienen esperanza, aquellas personas que ya piensan que todo está perdido, no incluyó en ningún momento el busca a Dios. Nunca. Le dio muchas recomendaciones, pero en absoluto Dios no lo mencionó, no lo mentó, como decimos nosotros, ni por referencia, ¿verdad? No. Ese consejo no está incluido en ese psiquiatra, en su paleta de colores o en su maletín de medicación. O sea, no está absolutamente, no es parte de lo que es su consejo. Sin embargo, de hecho, sabemos que la falta de
obediencia al consejo de Dios de una manera consciente o inconsciente, sepamos que estamos desobedeciéndolo o por ignorancia desobedeciéndole, sencillamente es lo que nos trae la mayoría de nuestros problemas. Cuando las cosas las hacemos de acuerdo a la manera de Dios, cuando obedecemos a Dios, cuando esperamos de Dios la dirección y cuando ejecutamos las cosas como Dios dice, tenemos garantía de que el Señor nos permitirá un nuevo renacer y que el Señor bendecirá nuestros pasos porque Él se compromete con ello. Hermanos, no es que no vengan problemas. Los problemas están ahí, van a seguir. Los juicios van a estar. Somos parte de una humanidad caída. No somos excepciones, somos una raza caída. El pecado corre por nuestras venas, tanto como nuestra sangre. Pero sin embargo, si nosotros asumimos nuestras responsabilidades y aceptamos la soberanía de Dios en obediencia a su palabra, nosotros podemos preservarnos y evitarnos muchos de los problemas en los cuales nos metemos nosotros mismos. Estamos hablando de renovación o de recomenzar. Y decimos que cuando se recomienza hay algunas cosas que permanecen, ¿verdad? Por ahí es que andamos. Bueno, el próximo punto tiene que ver con la adoración. Dios enseñó al hombre desde el huerto del Edén que él debía ser honrado, que él debía ser adorado. Y cuando Abel trajo su ofrenda, el Señor la vio con agrado. Pero cuando Caín trajo la suya, porque lo quiso hacer a su manera, el Señor le dijo, esa no. Y no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan cuál era la diferencia entre una ofrenda y otra? Mientras que uno trajo una ovejita, un cordero, ¿verdad? Lo mejor de su ganado, el otro trajo lo que yo produje. Mientras que uno derramó sangre, el otro simplemente ofreció sus obras, lo que podía exhibir delante de Dios. Mientras que uno adoró de una manera religiosa, el otro lo hizo de una manera espiritual. Y si hay otra cosa que permanece luego del diluvio es la demanda de adoración del Señor mediante la ofrenda del sacrificio cruento. O sea, derramándose sangre necesariamente. Porque ese es el tipo de sacrificio que Dios quiere. Dios no quiere otro sacrificio. Dios no quiere que tú hagas peregrinaciones. Dios no quiere que tú le des tu dinero. Dios no quiere nada de ti. Dios es dueño de todo, de ti también. Pero Dios quiere que si tú quieres adorarle, tu ofrenda, ¿verdad?, parta de un sacrificio cruento, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero de Dios, puesto por Dios para quitar el pecado del mundo. Ese es el que tú puedes ofrecer a Dios mediante la fe. La adoración mediante ofrenda y sacrificio. Dice el versículo 20 aquí que inmediatamente Noé hizo así, puso los pies en tierra seca. Dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, dice, y lo ofreció en holocausto, o sea, se quemó completamente delante de Jehová. Y fíjense lo que dice luego en el versículo 21, dice, y percibió Jehová olor grato. En otras palabras, al Señor le agradó esa ofrenda de sacrificio. Dios quiere que nosotros les adoremos así. La Biblia dice que hay adoración que es mediante sacrificio de labios que profesan el nombre del Señor. Que debemos adorarle con cantos, con salmos, con himnos espirituales. El Señor habla de todo ese tipo de adoración. Pero partiendo del hecho de que nos hemos asumido y hemos recibido y hemos ofrecido la provisión de Él, el Cordero de Dios, por el pecado nuestro. Cristo se ofreció por nuestros pecados. Y el único sacrificio que el Señor va a aceptar a favor de nosotros, el único que es grato, agradable, que percibe con olor fragante, es el sacrificio que parte de un corazón redimido por la sangre de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Y por eso es tan importante. Cosas que permanecen. Además de la adoración mediante el sacrificio de sangre, además de esto, penosamente el versículo 21 nos habla de otra cosa. ¿Cuál es? Esa otra cosa que permanece. Cuando dice, percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. La maldad del corazón. El que piense diferente se está engañando a sí mismo. El que se crea bueno es bueno que sepa que dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Ni aun uno. Ni aun uno. No hay quien por sí mismo busque a Dios. No hay quien pueda entender en absoluto. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la Escritura.
Nadie es bueno como para no necesitar de la misericordia y del perdón de Dios. A pesar de que nadie es tan malo como para estar ajeno o para que ésta no le pueda alcanzar. El hecho es que la maldad en el corazón de los hombres es una realidad que nosotros tenemos que aceptar. Nuestros corazones, mi corazón, es un corazón depravado. La depravación del hombre es una realidad por causa del pecado. Y eso no cambió. A pesar del juicio. Y saben una cosa, la disciplina, el castigo, las consecuencias y la condenación no cambian los corazones. Es la gracia de Dios la que transforma. Es la misericordia de Dios. Es el Espíritu de Dios el que puede cambiar a los hombres. Consecuentemente, nuestra sociedad, nuestra generación, el mundo, nuestro tiempo, lo que nosotros estamos viendo que cada vez va incrementándose en cuanto a la maldad evidente, visible, manifestación de lo que hay en el corazón del hombre, no va a cambiar hasta tanto no sea cambiado el corazón del hombre. Y solamente la iglesia tiene la fórmula a través del Evangelio de la Gracia. Solamente tú y yo podemos incidir en esta sociedad en la que vivimos nosotros, de manera tal de que los hombres se han cambiado desde dentro, entonces para afuera. Cuando Cristo viene al corazón de un hombre, de una mujer, como decía un pastor recientemente, escuchaba, entonces nosotros vemos cómo sus relaciones interpersonales, cómo sus deberes ciudadanos, cómo su visión de lo que es el dinero, la sociedad y el mundo completo, cómo todo eso cambia. Pero es desde dentro hacia afuera, porque la maldad está en el corazón de los hombres y eso no cambió, eso permaneció en nuestra esencia. Solamente cuando estemos en el reino de los cielos seremos diferentes, y no por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios. El que piense que es diferente, no sé cuándo fue que no recuerdo ahora, hay cosas que me vienen a la mente mientras estoy predicando, pero recuerdo que la pregunta era, ya sé, creo, no estoy seguro, ustedes me corregirán si me equivoco, creo que fue cuando la exposición de los candidatos presidenciales republicanos ahora, la exposición que tuvieron ellos, el debate que hubo entre ellos, el último que hubo, que le preguntaron a los candidatos que en un billete norteamericano iban a poner la foto, ¿no? La imagen de una mujer, y que qué mujer pondrían ellos. Fue ahí, ¿verdad? ¿Alguien dice sí? Sí. Ok, a unos respondieron unas personas, a otros, uno mi mamá, porque es la mujer más abnegada que yo conocí, otro la Madre Teresa de Calcuta, otro personas que son estimadas como personas muy especiales, personas estimadas muchas veces como muy espirituales, aquella que dio los primeros pasos en cuanto a la emancipación de la mujer, aquella que mujeres que han tenido diferentes logros temporales, pecadores. Eso es lo que somos pura y simplemente, pecadores y pecadoras. Si nosotros pudiésemos conocer lo que hay en el corazón del hombre, muchas veces juzgaríamos de una manera diferente. Por suerte que el Señor sí lo sabe, y Él sabe, y va algún día a exponer cuáles fueron los pensamientos y las intenciones de los corazones, porque delante de Él todas las cosas están descubiertas. Pero el trasfondo de lo que hay detrás de una acción de un hombre, solamente Dios lo sabe. Y dice Dios que el corazón de los hombres es mentiroso, es perverso, y que solamente Él lo conoce. Y dice Dios que la maldad está en el corazón de los hombres. Y eso permaneció siendo así. Dice el Señor, yo no voy a volver a juzgar la tierra por causa de la maldad del hombre, porque si es así tendría que juzgarla todos los días. Estoy parafraseando, lógicamente. Dice, no lo voy a hacer más, ¿por qué? Porque el hombre sigue siendo como era antes. Entonces, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Porque si confiamos en el hombre, sencillamente vamos a ser defraudados. No podemos confiar en nosotros mismos, no podemos confiar en nuestros propios corazones. No que mi conciencia, ¿qué es tu conciencia? No te puedes llevar de tu conciencia. Busca la dirección de Dios porque tu conciencia es engañosa. Y hay maldad en nuestros corazones. Y por eso tenemos necesariamente que apelar a la misericordia de Dios una vez y otra vez y volver de nuevo y decir, Señor, perdóname. Y acudir a nuestro abogado e intercesor, a nuestro Señor Jesucristo.
Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos viendo las cosas que permanecen. Estamos hablando de un recomenzar. Y otra cosa que vemos que permanece está en el versículo 22, cuando el Señor dice, mientras la tierra permanezca. ¿Qué significa que dice mientras la tierra permanezca? Que es un mientras, ¿verdad? O sea que no es que va a permanecer para siempre, no está diciendo eso. Pero dice que mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. En otras palabras, Dios está diciendo, yo voy a mantener el control de la creación. Eso es lo que está diciendo. Yo voy a mantener el control de la creación. Y es bueno que lo tengamos presente. Porque cuando nosotros vemos el derrotero de este mundo y vemos cómo andan las cosas, decimos, parecería que Dios está de vacaciones. No. De cada detalle, Dios está en su trono sentado y Él soberanamente tiene control de ello. Vimos las cosas que el pasaje nos enseñan que han permanecido luego de el hecatombe del diluvio, ¿verdad que sí? Pero ahora vamos a ver algunas cosas que cambiaron y es bueno que las aprendamos, es bueno que sepamos cuándo o desde cuándo estas cosas son diferentes. Y lo primero que nosotros vemos es que hay una reconfiguración del entorno. Dice versículo 13, sucedió que en el año 601, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, quitó Noé la cubierta del arca y miró, y dice, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Había una nueva tierra seca. Había una nueva recomposición completamente. Había, en otras palabras, y es lo que yo quiero enfatizar, un cambio en las circunstancias de vida de Noé y su familia. El mundo que él había dejado, la mata que él había sembrado, ¿verdad? El terruño, la casa que edificó, todo eso se fue a la porra, se desbarató. Las circunstancias habían cambiado. Y las circunstancias nuestras cambian fácilmente. Según van pasando los años nos vamos dando cuenta. Y cuando vemos las cosas, que todo el que tiene más de 40 años acá ha visto cómo las cosas han cambiado. Cómo han cambiado nuestro entorno, cómo ha cambiado nuestras circunstancias. Pero muchas veces suceden de la noche a la mañana, en un incidente, en un accidente, en una situación particular. Y las cosas ya no son como eran antes, decimos. Ya las cosas no son como eran antes. Una expresión muy familiar a las personas de más edad. Había cambiado la configuración del entorno. Había una nueva tierra que no tenía las características del huerto del Edén, ni mucho menos, donde habrían entonces ahora tsunamis y aludes y fenómenos naturales y donde se desencadenaría el fenómeno del Niño y vendrían grandes sequías y habrían cambios de circunstancias permanentemente en este mundo en que nosotros vivimos. Y esto sencillamente es consecuencia de la nueva creación que Dios diseñó para que nosotros viviésemos en ella, dependiendo de Él en todo momento, independientemente de cuáles sean las circunstancias. Y eso es lo que yo quiero enfatizar. Noé salió del arca con su familia y él no sabía lo que se iba a encontrar por delante, porque lo que dejó no estaba, pero sencillamente tenía que depender de Dios. Porque las circunstancias habían cambiado precisamente. Y nunca, como cuando nosotros no sabemos bien por dónde andar, es cuando tenemos que depender de Dios. Y mucho más cuando las circunstancias a las que nos son familiares varían. Y no me estoy refiriendo a circunstancias físicas, no necesariamente, a todo tipo de circunstancias. En segundo lugar, cosas que cambian, la relación entre el hombre y los animales. En el versículo 2 del capítulo 9 dice la Escritura que el Señor le dijo a Noé, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Tú vas a señorear sobre ellos, pero ellos no van a querer saber de ti, los animales. Hasta entonces, recuérdense, fue muy fácil que cohabitaran dentro del arca. Diríamos fácil, ¿por qué? Porque no había agresividad de parte de los animales, no había el sentido de conservación que es propio de ellos. Pero ya no serían las cosas iguales. A partir del diluvio, el animal pues sería agreste al hombre completamente. Y nosotros sabemos que si bien hay una promesa
de Dios, de que las cosas van a volver a ser como antes del diluvio, y que el cordero y el león van a pacer juntos, y que el buey va a comer hierba igualmente que las fieras, ¿verdad? Pero sin embargo, eso va a suceder ¿cuándo? En el reino de Dios, en el milenio, cuando el Señor regrese y establezca su reino aquí. Pero por el momento, la realidad es esta. La realidad es que la relación entre el hombre y los animales iba a ser una relación tensa. El hombre seguiría teniendo la responsabilidad de guardarlos, de preservarlos. La cantidad de especies destruidas por el propio hombre, simplemente por intereses espurios, da pena, da pena. A mí me gusta el canal de National Geographic, y muy frecuentemente ahí descubrimos que existieron animales que ya no existen, y que algunos están a punto de no existir más. Porque el hombre, en vez de preservar al animal, se convirtió en el agresor del animal, a pesar de que el temor y el miedo del animal estarían sobre el hombre. Otra cosa que cambia, la dieta de los hombres. En el versículo 3 le dice el Señor, todo lo que se mueve, de todo lo que se mueve, y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Pero hay algunos que no comen carne, porque la carne hace daño. Lo respeto. Algunos piensan que es pecaminoso comer carnes. Bueno, el Señor dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. O sea que a partir de ese momento el Señor le dio al hombre la autorización para la ingesta de carne animal. ¿Ok? Cambió. Antes de esto, el hombre no tenía necesidad de eso. Tanto los animales como el hombre sencillamente comían vegetales. Pero de ahora en adelante, pues, también habría ingesta de carne. Otra cosa que cambió también, quiero enfatizarla, y esta tal vez es la más interesante, es la comunión entre Dios y el hombre. Dice la Escritura en Génesis capítulo 6, versículo 6, que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre sobre la tierra y le dolió en su corazón. Esto es antes del diluvio. Antes del diluvio, el Señor estaba lastimado, dolido con el hombre, al punto tal de que decidió raer de sobre la faz de la tierra todo el que respiraba. Pero sin embargo, fíjense que ahora las cosas cambian. En el versículo 21 hay un énfasis muy claro. Y percibió Jehová olor grato. Y es interesante que dice, y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Cómo supieron los autores sagrados, verdad? En este caso Moisés, que el Señor dijo en su corazón eso. Pero es interesante porque es el mismo autor sagrado, ¿verdad?, que escribió antes, guiado por el Espíritu Santo, claro, dice que le dolió en su corazón. Entonces el corazón de Dios, que hasta entonces, hasta el diluvio, había estado dolido por el hombre, el corazón de Dios ahora se abre al hombre de nuevo. Cambian las cosas. Y de un momento a otro es olor grato lo que el hombre le puede presentar, la manera como el hombre se presenta delante de Dios. Y dice que el corazón de Dios entonces dice, yo no voy a volver a castigar al hombre, a destruirlo mediante el diluvio. ¡Qué bendición! La relación y la comunión entre Dios y el hombre. Ya habría una nueva generación. Ya a partir de Noé se restauraría. Fíjense, lo primero que hace el hombre es hacer un altar, un lugar alto donde pueda presentar sus ofrendas a Jehová, adorar a Dios después del diluvio. Eso es lo primero que hace. Ya se restablece la comunión entre Dios y el hombre luego del juicio por agua. Dios renueva, y de eso estamos hablando, de recomenzar, de renovación, su relación con el hombre. Dice la Biblia que el Señor no desecha para siempre, que por el contrario, renueva su misericordia. Y por eso nosotros podemos tener siempre esperanza, no importa qué tanto hayamos ofendido a Dios, siempre, si acudimos a Él de la manera correcta, con la ofrenda correcta, con la actitud de corazón correcta, el corazón del Señor siempre va a estar sensible. Y es lo que nosotros vemos acá. Antes le dolió en su corazón, ahora fue olor grato a su corazón la presencia del hombre y la ofrenda del hombre.
Otra cosa. La otra cosa tiene que ver ya no con las cosas que permanecen ni con las cosas que cambian, sino con las cosas que se establecen. Se establecen muchas cosas nuevas. Yo los tengo mal acostumbrados a ustedes. Por lo general yo predico 30 minutos, 35. Pero a veces hay que tomar el tiempo, ¿verdad? Para uno sacar provecho a la enseñanza de Dios. Así que, ¿están muy cansados? No, yo no estoy cansado, yo estoy muy animado. Estamos hablando de recomenzar. Y cuando hay un nuevo inicio, hay cosas que permanecen. Hay otras cosas que cambian, pero hay también cosas nuevas que se establecen. Y esto es importante y quiero que lo veamos. En el versículo 4 del capítulo 9, dice el Señor, pero carne con su vida, que es su sangre. ¿Qué dice? No comeréis. Entonces aparece por primera vez la prohibición de comer sangre. Evidentemente, antes de esto el Señor no había hecho ningún énfasis en esto como consecuencia del hecho de que el hombre no comía aparentemente otra cosa que no fuesen simplemente vegetales, del fruto de la tierra, ¿verdad? De lo que le servía de mantenimiento. Pero ahora el Señor le dice, pueden comer también de todo lo que se mueve sobre la tierra, pero la sangre no. La sangre no. Y Él explica por qué. La sangre la utilizaría el Señor para expiación de los pecados. Hay un simbolismo, la vida de la carne en la sangre está, dice la Escritura. Dice, y esta, dice el Señor, me servirá para expiación. O sea que aquello que alimenta todos los tejidos, que la ciencia hoy día diferencia, ¿verdad? Con deferencia, la importancia de la sangre, y a través de la cual increíblemente con un solo pinchazo nos dicen hasta los pensamientos que tenemos cuando hacemos análisis de sangre, ¿verdad que sí? Pues esta sangre que llega a toda carne y da vida a la carne, pues esta sangre no debe ser tomada por el hombre. Es una nueva cosa que se establece en el momento de recomenzar. Otra cosa tiene que ver con la sacramentalidad de la vida humana. Yo quiero que pongan atención, ¿okay? Que no se me cansen. Si tienen calor, es bueno saberlo, porque podemos prender más aire la semana que viene. No, está bien. Está bien entonces. Ok, entonces, ¿todavía me siguen? ¿Sí? Qué bueno. Entonces, ¿qué fue lo que yo dije hace un ratito? A ver. La sacramentalidad de la vida humana. La vida humana es sagrada, es sagrada. Versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, de mano de todo hombre. Dice, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Wow. Esta semana, comenzó la semana, la que termina hoy, la semana pasada, hoy comienza una nueva, con el barbarismo más grande que nosotros podamos haber concebido jamás que pudiese suceder en nuestro país. El linchamiento de un muchacho que atraparon aparentemente robándose o atracando para llevarse un motor. Y no solamente lo tomaron y lo amarraron y lo golpearon y abusaron, sino que además de eso le prendieron fuego. Y toda una comunidad se gozó con el espectáculo. Yo creo que en el circo romano, en la época de los Césares, no se veían cosas así. Eran batallas entre gladiadores, eran tal vez con fieras. Pero quemar a una persona viva, eso es el salvajismo más grande. Pero lo que está enseñando es cómo nuestra sociedad está completamente... ya ni sé cómo calificarla. ¿Qué derecho tenemos nosotros a quitarle la vida a una persona? Constituirnos en juez y verdugo al mismo tiempo y condenar a una persona a la muerte instantánea, sin ningún tipo de calificación del delito. ¿A dónde hemos llegado nosotros? El Señor dice, yo demandaré la sangre. Los que creyeron que podían salirse con la suya, los asesinos que tenemos en este país y en el mundo entero hoy día, que están matando cristianos, que están asesinando inocentes y aún a culpables, es bueno que sepan que Dios demandará la sangre derramada por ellos. Lo dice la palabra de Dios muy clara. Y Dios establece que la vida humana es sagrada, es santa.
Y por eso, hermanos, nosotros no podemos de ninguna manera concebir ni siquiera como posible que este tipo de salvajismo se esté sucediendo en una sociedad como la que nosotros estamos. No podemos concebir que una sociedad sea pro aborto. No podemos concebir de ninguna manera que una sociedad como la de nosotros permita manipulaciones genéticas en las cuales varios embriones se crean para entonces coger uno y aniquilar los otros, como si no fueran vidas. Y dice Dios que Él va a demandar la sangre, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Y si un día habría que hablar de eso, era hoy. Porque Dios estableció la sacramentalidad de la vida de una manera categórica y radical en el momento en el cual le dio al hombre la oportunidad de recomenzar. Y miren por dónde andamos. Y miren por dónde andamos. Voy a terminar ya casi. Otra cosa que estableció el Señor después del diluvio fue un pacto, el pacto noénico. La Biblia enseña de varios pactos que el Señor establece con el hombre. Algunos dicen que son 8, otros dicen que son 7, en fin. Pero hizo pacto con Adán, hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, hizo el pacto de la tierra con Israel, lo que se conoce como el pacto palestino. El pacto con Moisés, lo conocen, se recuerdan, el pacto de la ley, ¿no? Y también el pacto de David. Y luego también el nuevo pacto que el Señor hizo en su sangre. Hay algunos de esos pactos que son incondicionales, otros que son condicionales, o sea, en la cual el hombre tiene que cumplir con una parte y Dios cumple con la otra parte. Si el hombre no cumple con su parte, entonces en vez de venir la bendición, lo que viene es la maldición. El Señor dice, pongo delante de ti la vida, la muerte, el bien y el mal, escoge pues la vida para que vivas. Si permanecieren, si no se van tras los ídolos y las costumbres de los pueblos paganos, etcétera, etcétera. Hay veces que hay condiciones, pero en este caso el pacto de Noé, de Dios con Noé, es un pacto incondicional. O sea, sencillamente Dios lo establece y no le pone condiciones al hombre para esto. Y es interesante también que es un pacto que no está hecho con un pueblo, una nación, como el caso de algunos pactos que son con la nación de Israel, sino que es un pacto universal, o sea, general para todos los hombres. Es un pacto incondicional. ¿Y cuál es el pacto? La promesa de que Él jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio. Hay una señal de ese pacto. El arco iris, ¿verdad? El arco iris. Desde entonces el Señor estableció que cuando las nubes se conformaran sobre la faz de la tierra, el arco iris apareciera, las luces se descomponen, conocemos, ¿verdad?, sobre esto. Y dice el Señor, yo veré mi pacto y me acordaré. Veré mi arco y me acordaré de mi pacto. Y de hecho Dios ha cumplido, como siempre ha cumplido con todo y cada uno de sus pactos. El arco iris realmente, si nos ponemos a analizarlo, no es otra cosa que un recordatorio del juicio de Dios. Es un recordatorio del juicio de Dios. O sea, cuando vemos un arco iris, lo que tenemos que recordarnos es que la tierra un día pasó por un diluvio a consecuencia de la impenitencia del hombre, la maldad del hombre. Hoy día lo utilizan los homosexuales, los transvestis, las lesbianas y los no sé qué otros, como su símbolo, su eslogan, su blasón, su lo que sea, como quieran llamarle, su emblema, el arco iris. Implica variedad. No, implica juicio. Implica juicio. El arco iris es juicio de Dios. Hubo un juicio de Dios. Y es lo que debería de recordarnos el Señor. Que hubo un juicio y que hubo una oportunidad para volver a recomenzar. Volver a recomenzar con Dios. Dios siempre quiere, cuando nosotros nos desviamos, que nosotros volvamos a Él. Porque Él desea un nuevo comienzo para nosotros. Dios te da una nueva oportunidad. ¿Cómo? A través de la redención en Cristo. Cristo paga por el pecado tuyo para que tú no tengas que morir para siempre, para que tú puedas ser salvo, ser salva. Cristo en la cruz del Calvario salda tus cuentas con Dios.
Te da una nueva oportunidad porque desea un nuevo comienzo para ti. No importa cuán grave haya sido tu pecado. No importa cuán asesino seas. Si te arrepientes de tus pecados, no va a importar más. Porque Dios hará nueva todas las cosas. Él te hace una promesa. Él dice, todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que en Él cree, en Cristo, mi Hijo Jesús, dice, será salvo. Será salvo simplemente por gracia, por medio de la fe en Él. Y así como hizo una promesa, hace de nuevo la promesa y la podemos tomar en términos personales. Soy salvo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos recrea, nos pone nuevas condiciones. Dice la Escritura que a un pecador malvado, arrepentido, depositando su fe en nuestro Señor Jesucristo, le hace una nueva criatura. ¿Cómo? Yo no sé, pero eso viene de Dios, el cual nos reconcilia con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Y esta es una realidad preciosa. Nuevas condiciones, nueva forma de relacionarnos con Dios, nuevo punto de vista, nueva visión, nueva posición en Cristo. Una nueva criatura, si alguno está en Cristo, una nueva criatura es un recomenzar, ¿verdad que sí? Es capaz de renovar completamente todas nuestras vidas. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Transformar nuestras realidades completamente. Antes éramos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado y ahora somos hechos cercanos, hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Amigos de Dios. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Dios nos da la oportunidad para que podamos comenzar una nueva vida con Él. Confirma sus planes y sus propósitos con nosotros. La Escritura dice que el Señor sometió a toda la humanidad bajo pecado para tener misericordia de toda la humanidad. Y eso es lo que quiere hacer de ti, tener misericordia de ti y confirmar su plan de salvación. Por eso vino Cristo a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y tú puedes tener vida eterna y ser una nueva criatura en Cristo y tomar esa nueva oportunidad que Dios te da. Y tú puedes perfectamente bien tener una nueva relación y ser una nueva persona. Si tú sencillamente te acoges a la gracia y la misericordia de Dios como lo hizo Noé y los que con él estaban, el Señor va a establecer contigo un nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto de la misericordia, el pacto en su sangre. Cristo dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión del pecado, para quitar tu pecado, para que tu pecado no sea un obstáculo entre Él y tú. Cuando las cosas son restauradas y cuando se recomienza con Cristo, entonces nosotros podemos tener más que esperanza, seguridad, paz. Hay cosas que permanecen, cosas que cambian y cosas que se establecen. Y el Señor establecería contigo una nueva relación. La relación que tiene un padre con un hijo. Que tiene el salvado con el Salvador. Que tiene el redimido con el Redentor. Hay que recomenzar. Hay que recomenzar. Yo terminé. Ya dije todo lo que tenía en mi corazón. Lo que nos queda es orar, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Padre, oramos, Señor, a ti, dándote gracias por dar esa oportunidad a cada ser humano, Señor, de recomenzar, Señor, de poder, dejando atrás el pecado, la vieja vida, la muerte y la condenación, tener una nueva vida, una vida con esperanza, una vida con paz,
con reconciliación contigo, Señor. Una vida de seguridad, una vida eterna. Oh Señor, permite que si alguno todavía no ha recomenzado, que ahora lo haga, Señor. Que deseche su vieja vida, Señor, la vida que vive, y que por tu gracia y por tu misericordia reciba a Jesucristo en su corazón para perdón de los pecados y reciba la vida eterna. Gracias, Padre, por las enseñanzas de tu palabra. Gracias por todo lo que estás confirmando en nosotros a través de los estudios de Génesis, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, a esta iglesia local en particular, a cada hermano, cada familia. Ayúdanos, Señor, a mantener siempre nuestra esperanza y nuestra vista puesta en ti, Señor. Te rogamos, Padre, que nos despidas con tu bendición hasta esta tarde. Que nos reúnas de nuevo, Señor, con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.